la Revolución Ciudadana la única bancada en el Parlamento ecuatoriano que tiene la víctima del fascismo de quien vamos a ahora tener un juicio político. Bienvenidos a Clic Ecuador. En esta ocasión tenemos el juicio político al exministro Hernán Patricio Carrillo, en el cual expone el caso la asambleísta Yajaira Ulestra. Veamos. Y por último, agradecer a la distancia a un hombre que vio en mí la fortaleza a la defensa de los derechos humanos y que espero que esté viendo este juicio para que sepa que la defensa de los derechos humanos ecuatorianos se va a hacer hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias, presidente Rafael Correa. Este juicio político se ha promovido por el evidente incumplimiento de funciones en el marco de las competencias como ex representante del Ministerio del Interior, el señor general inspector en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero. Debía cumplir su cargo con pleno conocimiento de sus responsabilidades, con la diligencia adecuada, el ejercicio de la función pública, pues a su cargo está totalmente la confianza y la credibilidad de la seguridad del pueblo ecuatoriano, ya que de sus acciones se desprende la seguridad, el buen vivir de todo un país. Además, las grandes violaciones de los derechos humanos, todas relacionadas dentro de su gestión, en el contexto de una situación de inconformidad y manifiesta descomposición social, económica, de salud, falta de oportunidades, descontrol del Estado por inacción de un gobierno que no ha regido su control, la situación penitenciaria y la insostenible situación de inseguridad que nos ha llevado a grandes índices y niveles jamás alcanzados por nuestro país en la región. Además, una galopante elevación de precios que ha causado el incremento de la vida y que obviamente esto no ha cumplido con lo que dice la Constitución, el tener una vida digna. El ministro Carrillo nunca, jamás impartió políticas públicas estratégicas para el buen vivir, claras, adecuadas, para que la Policía Nacional, una institución noble, sea protegida y cumpla con su misión. Por ello, ha sido evidente la inseguridad de nuestra población, que ha ido incrementando de tal manera que la sociedad vive aterrorizada frente al crimen organizado, delincuencia transnacional, trata de blancas, trata de niños, contrabando, minería ilegal, entre otros. Sin embargo, señor presidente, señores asambleístas, se debe tomar en cuenta que este tipo de violaciones y de hechos ocurridos no pueden ser silenciados. No podemos ser indiferentes y sometidos a no tener políticas públicas, además de que nuestra política ha pasado hacia el olvido. Por parte de este gobierno principalmente, por quien fue el encargado de cumplir con el precepto constitucional del cumplimiento de la seguridad ciudadana, con justificaciones sin sentido que han dejado huellas imborrables a cientos de víctimas y familiares. En concordancia a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana y los convenios internacionales, se puede justificar este enjuiciamiento político dentro del proceso característico y jurisdiccional como una máxima de la forma de expresión de la fiscalización que nosotros los asambleístas podemos regir, además del control político con la que cuenta el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, y buscar, examinar y verificar el cumplimiento de las funciones, atribuciones y responsabilidades de los funcionarios públicos con potestades de rectoría política, entre otros, como expresan algunos expertos en la materia. Citaré: el juicio político constituye un procedimiento especial
solemne y de excepción, por medio del cual se procura hacer efectiva la responsabilidad política de determinados funcionarios públicos por causas expresamente previstas en el texto constitucional. Considerando que los elementos y características del enjuiciamiento político previenen y son indicados en el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se menciona que una de las funciones del Ministerio del Interior como ente rector de la seguridad pública y del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y al buen vivir dentro de la sociedad democrática y libre de corrupción. El artículo 154 de la norma suprema prevé como atribución de las y los ministros, citaré y leeré. Primero, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, cosa que el exministro Patricio Carrillo no ha cumplido. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que se les ha requerido y que estén relacionados con el área que está a su responsabilidad. Además, comparecer cuando sean convocados y sometidos a enjuiciamiento político cuando no cumplan con sus responsabilidades. A ello nos ha traído esta mañana el enjuiciamiento político al exministro Patricio Carrillo. Además, el artículo 163 de la Constitución de la República establece: la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos, seguridades de las personas dentro del territorio nacional. Quiero aquí poner un énfasis y un paréntesis. Este juicio no es a la Policía Nacional. La Asamblea Nacional del Ecuador respeta la institucionalidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, enjuiciamos a quien no respetó a la Policía Nacional, quien los tomó como carne de cañón para ejercer su mente criminal. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención de delitos, utilización de medios de disuasión, conciliación con alternativas del uso de la fuerza. Así también, en el artículo 63 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. Recordemos, señores asambleístas, en un audio filtrado por parte de los generales de la policía, en donde el mismo ministro Patricio Carrillo anunciaba y les recriminaba a sus generales de no haber tenido una planificación de seguridad, una planificación para el control de lo que es la seguridad ciudadana y mucho más, la protección hacia la ciudadanía. En vista de ello, tenemos el caso María Belén Bernal. Entre otros, por lo expuesto, mi denuncia se basa en dos causales muy claras que me enorgullece el darles a conocer, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, que se encuentran establecidas en el Decreto Ejecutivo 381, que me permito leer y detallar en las causales 2 y 4 de este juicio. Causal 2. Incumplimiento de la función establecida en el artículo 3, literal A, del Decreto Ejecutivo 381, que dice: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos establecidos en el ámbito de la seguridad ciudadana. Causal 4. Incumplimiento de las funciones atribuidas para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia social pacífica en el marco del respeto de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Y expedir, dirigir, evaluar la gestión de la Policía Nacional.
quien lamentablemente es una institución abandonada hasta el día de hoy. De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho, detallados en los cargos y descargos dentro de este juicio político, así como en los elementos probatorios practicados y los testimonios recabados, el exministro Patricio Carrillo, en el contexto de la seguridad ciudadana, protección interna, orden público, debe mencionar que mediante el decreto ejecutivo 381 del 30 de marzo del 2022, el señor presidente de la República del Ecuador resolvió exídase del Ministerio de Gobierno el Viceministerio del Interior y créase el Ministerio del Interior como organismo de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, encargado de formular las políticas para la seguridad ciudadana, protección interna y orden público. En el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 381 determina que, en función de la decisión dispuesta del presente decreto ejecutivo, el Ministerio del Interior tendrá la competencia para garantizar la seguridad ciudadana, convivencia social pacífica en el marco del respeto de los derechos fundamentales de la ciudad. Además, la democracia y la participación ciudadana con una visión integral en el respeto, que sitúa al ser humano en su diversidad como sujeto central de protección por parte del Estado de Derecho. Además, ejercerá la rectoría de la Política Pública de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, con énfasis de que el nuevo Ministerio del Interior garantizará la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en cumplimiento y observancia de los derechos fundamentales aclarados en el nuevo Ministerio del Interior. Naturalmente, tendría a su cargo todas las unidades administrativas que actualmente se encuentran a cargo del viceministerio y podía crear organismos administrativos adicionales que sean absolutamente necesarios para cumplir efectivamente con sus intereses institucionales y constitucionales. La seguridad ciudadana es un derecho establecido que debe ser garantizado por el Estado ecuatoriano, mediante sus ministros y ministerios a cargo. Para que esto sea posible, se requiere de una estrategia nacional y local que permita la atención de todos los ámbitos involucrados en cuanto a la seguridad ciudadana, tales como, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, proteger y defender la vida, la integridad física y psicológica, así como la armonía social. De ahí la importancia de implementar y ejecutar políticas públicas específicas en la prevención, capacitación y control que posibilite alcanzar la seguridad de sus habitantes. Resulta indignante, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, que nuestra preocupación como pueblo ecuatoriano en cuanto a la seguridad no haya sido preocupación del exministro Patricio Carrillo. El crimen organizado, el narcotráfico, muertes violentas, desapariciones forzosas, decapitados en los puentes, ubican al Ecuador como uno de los países en aumento alarmante de la violencia sin control, en crímenes que encasillan dentro de la región al país de Ecuador en uno de los países más inseguros, en los países más corruptos, reflejando de esta manera que no hubo gestión por parte del ministro del Interior responsable de tomar medidas para evitar estos hechos.